Van ingresando y van activando sus cámaras, por favor. Bien, muchachos. Antes de comenzar un poco pues el tema que nos trae hoy, ¿no? Si todo esto que yo les comenté ahorita, les comenté con respecto al análisis experimental del comportamiento, pues lógicamente su objeto de estudio pues es la conducta, ¿sí? O sea, nosotros cuando hacemos investigación, cuando hacemos experimentos, ¿sí? Esto suena como un poco como diabólico, digámoslo así, cuando se habla de experimentos, pues suena como manipulación negativa. Por eso, teniendo como base eso, pues se habla de la ética para lo que tiene que ver con los experimentos que se generan en psicología. Y no solamente en psicología, sino en muchas de las profesiones que tienen que ver con las ciencias humanas, ¿no? Si de hecho, para poder crear el COVID, la vacuna contra el COVID, se tuvo que hacer una serie de investigaciones, de experimentos, de ensayos con animales inicialmente para luego pues colocarlo a disposición del ser humano. Pero para eso tuvieron que hacer experimentos. Pero el hecho de que se hagan experimentos no quiere decir de que se tengan que hacer de una manera desaforada o desorganizada o pasando por encima del respeto por la vida, ¿no? Ese respeto por la vida inclusive para las otras especies, no solamente nosotros como seres humanos, ¿no? Pero sí, lógicamente, una de las características principales del análisis experimental del comportamiento, pues es su objeto de estudio. Y su objeto de estudio, pues es la conducta, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en un mundo en donde interactuamos, ¿sí? En donde influye el contexto, el medio ambiente en donde estamos. Entonces, no se puede desligar al ser humano o no se puede desligar a las otras especies del contexto en donde crecen, del contexto en donde está. Entonces, pues hay que analizar, y esta es otra de las características primordiales del análisis experimental del comportamiento, y es que las causas de la conducta están relacionadas con el ambiente. Los estímulos o los eventos que están en el ambiente, ¿sí? Eso quiere decir de que las causas de las conductas no son internas, no son creadas de una manera interna. Siempre hay una influencia marcada del entorno ambiental. Los estímulos vienen del ambiente, los eventos están en el ambiente, en el contexto. Entonces eso genera aprendizajes. Pueden generar aprendizajes erróneos o pueden generar aprendizajes adaptativos, ¿no? Y eso hace que nosotros tengamos ciertos tipos de comportamiento que están dentro de los parámetros adecuados, o si no están dentro de los parámetros adecuados, estaríamos hablando de la anormalidad, de tener una serie de conductas anormales o psicopatológicas, ¿no? Entonces realmente eso lleva a que entendamos de que pues, el entorno ambiental, los eventos, los estímulos influyen en nosotros, causan ciertos tipos de conductas, causan ciertos tipos de aprendizaje que están allí, ¿sí? Entonces, como les he venido diciendo, pues el análisis experimental pues es hacer experimentos, es mirar y es buscar relaciones funcionales a través de ¿qué? Del método científico, ¿sí?
Acá nosotros lo que necesitamos es observar, medir, cuantificar, analizar, determinar si las hipótesis que estamos planteando son las correctas o no, si se cumplen o no. Entonces, la metodología que se utiliza siempre en el análisis experimental del comportamiento es una metodología del análisis funcional. Y el análisis funcional lo que busca es encontrar las relaciones funcionales de lo que es el método, a través del método científico, para realizar una serie de experimentos, ¿sí? Entonces, hay que, para poder llegar nosotros a entender un poco el comportamiento humano, pues muchos de los fundadores de la psicología empezaron con el estudio del comportamiento anormal, pero lo empezaron a hacer también estudiando un poco el comportamiento animal. Entonces, se estudia y se experimenta con otras especies para tratar de entender por qué la agresión, por decir algo, o por qué la ansiedad, o por qué el miedo, ¿sí? Ya miraremos en su momento. De hecho, uno de las críticas más grandes que se le hizo a Watson, a John B. Watson, es precisamente el famoso estudio de Albertico, ¿sí? En donde le generó o le presentó una serie de estímulos para generarle miedo con niños pequeños. Hoy día ese tipo de experimentos no son viables, ¿no? Es lo que quiso Watson. Aquí me estoy adelantando un poquitico. Lo que hizo Watson es demostrar que por asociaciones, por condicionamiento, se puede adquirir el miedo, se puede adquirir el temor. Entonces, él quiso experimentar, Watson, y ese experimento le causó que lo sacaran del mundo de la psicología. Fue expulsado por ponerse a hacer todo este tipo de experimentos con niños, con Albertico en especial, porque le pareció a él que él quería demostrar cómo se adquiría el miedo por medio de las asociaciones, ¿sí? De estímulos, consecuencias, ¿sí? O de estímulos, respuestas. Bien, entonces eso para la comunidad científica de la ciencia fue algo monstruoso, y lo sancionaron y no lo tuvieron más en cuenta en el mundo de la psicología, lo sacaron de ese contexto psicológico, ¿sí? Entonces, eso es como las grandes características del análisis experimental del comportamiento. Primero, su objeto de estudio es la conducta. Segundo, está relacionada, las causas de la conducta están relacionadas con los estímulos o los eventos del medio ambiente, ¿sí? La metodología del análisis funcional se emplea el método científico para poder generar relaciones funcionales, y para eso se utilizan los experimentos. Esa es otra de las características que identifican claramente el análisis experimental del comportamiento. Su nombre lo indica, aquí estamos analizando por medio de experimentos por qué se presenta este comportamiento, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros ese modelo causal de las consecuencias, ¿no? Estímulos, consecuencias, o conductas, consecuencias, ¿sí? Decíamos que otras características importantes del análisis experimental es que, pues, para poder llegar al comportamiento humano se tuvo que, o se hicieron investigaciones, experimentos con otras especies. O sea, se estudiaron y se experimentaron, o aún todavía, con otras especies, con animales, ¿sí? Y eso es lo que se emplea. Yo me acuerdo muchísimo en mi época de estudiante, yo les comentaba al principio ahorita
que, que yo en segundo semestre, yo tuve laboratorio de psicología, psicología del aprendizaje era. Me acuerdo mucho que me la dictó un profesor que se llamaba Pablo Páramo, y trabajamos con las cajas de Skinner. Trabajamos con unas cajas para mirar un poco el comportamiento de las ratas. Pues, lógicamente son ratas de laboratorio, pero se miraban los diferentes tipos de castigos, de programas de reforzamiento, y ahí se trabajó todo un semestre en segundo semestre, igual en tercer semestre, ya no solamente con ratas, sino con palomas y con peces. Los peces beta, o los peces beta splendor, que son los peces de Delos, no sé si ustedes los conozcan, son muy hermosos esos peces, son muy, muy bonitos, pero ellos son utilizados, por ejemplo, en Asia, en toda esta región, en algunas regiones de este continente, utilizan estos peces como para, hagan de cuenta, como peleas de perros. En este caso, pues no son peleas de perros, sino peleas de peces, porque los peces, los peces macho, tienen una agresión territorial, o entre los machos se agreden, se están agrediendo frecuentemente porque esa es su condición biológica. Entonces era mirar un poco el comportamiento de estos peces beta en laboratorio, ¿sí? Entonces uno diseñaba su acuario para poder mirar un poco la conducta agresiva. Entonces, esa otra característica del análisis experimental es precisamente estudiar el comportamiento de estas especies, ¿sí? Digamos que esas son como las características más relevantes del análisis experimental del comportamiento. No sé si tengan ustedes algún tipo de pregunta hasta allí, alguna inquietud, algo que quieran ustedes aportar, por favor. ¿Algún comentario que quieran hacer ustedes? No, señor, muchas gracias. ¿No? No, señor. Si nosotros nos centramos un poco en los precursores, todos estos teóricos que trabajaron el comportamiento de otros animales, tendríamos que irnos bien atrás, inclusive desde el punto de vista filosófico como tal, ¿sí? Inclusive tendríamos que estar mencionando a René Descartes, ¿no? René Descartes es uno de los precursores del análisis experimental del comportamiento, ¿sí? Y son ellos los que vamos a mencionar ahorita, y inicialmente René Descartes son quienes con su forma de pensar, con sus pensamientos, han influenciado o influenciaron directa o indirectamente para el desarrollo de la psicología como ciencia, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos un poco algunos precursores del análisis de la teoría del análisis experimental o de la psicología como ciencia, pues tendríamos que mencionar a grandes nombres o grandes hombres que realmente aportaron de una manera muy fuerte, cuyo pensamiento y aporte pues han sido analizados en el transcurrir del tiempo, ¿sí? Y como les decía, pues René Descartes, con sus ideas de la mente y el cuerpo, que son como sus dos ideas de sus dos realidades, la mente y el cuerpo, en donde, según planteaba Descartes, la realidad más real era la de la mente. O sea, aquí él planteaba de que la mente, la razón, era lo que realmente se conocía, ¿no? A través de ella se conoce, a través de la mente y la razón. Y es muy cierto. O sea, hoy día esa
esa hipótesis, esa idea de René Descartes no está desfasada. La mente es es un factor preponderante en el conocimiento, en el aprendizaje, en las emociones, en la razón, ¿sí? Entonces, pues esa relación mente y cuerpo que planteaba Descartes, pues es cierta, ¿sí? Era una visión mucho más real, en donde decía que la razón y la mente era a través del cual nosotros podíamos conocer. Entonces, que la mente, pues él decía que era gobernada por la voluntad y por tanto se relaciona con la posibilidad de ejercer el libre albedrío. Entonces digamos que si lo pasamos a hoy día, pues entonces nosotros tenemos la decisión de actuar o no actuar, de hacer o no hacer, de hacer daño o no hacer daño. O sea, tenemos en nuestra cabeza una serie de pensamientos, una serie de interpretaciones que pueden ser correctas o pueden ser falsas, pero tenemos lo que Descartes llama voluntad, que hoy día se llamaría el libre albedrío. Entonces tenemos la posibilidad de elegir entre lo que me parece correcto, lo que me parece incorrecto. Si para mí me parece algo correcto, pero realmente no es correcto para la sociedad, eso ya es otro cuento, ¿no? Pero aquí lo que se está trabajando un poco es esa relación, ¿sí? En donde las ideas, los pensamientos siempre nos están acompañando, ¿sí? De hecho, él menciona un poco, pues, como esas creencias religiosas, la existencia de Dios y toda esta cuestión. Entonces, esas serían como como René Descartes lo decía, como las ideas innatas, ¿sí? Como, por ejemplo, la idea de la presencia de Dios, de la existencia de Dios, ¿no? Pero pues él lo veía desde un punto de vista más filosófico, de la época como tal, ¿sí? Y luego, pues ya él, por otra parte, pues le dio la relevancia a lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? En donde este era gobernado de modo mecánico, ¿sí? Eh, por los estímulos externos. Pues fíjense que aquí ya estamos hablando de la influencia de un contexto donde estamos, ¿sí? Y el ejemplo que se conoce, que plantea René Descartes, es como el reflejo de retirar la mano cuando nosotros estamos colocando la mano en la candela. Entonces, esos estímulos externos hacen de que nosotros reaccionemos de una manera como pues, mecánica, ¿no? O sea, si yo no soy masoquista, pues yo lógicamente voy a quitar mi mano del fuego. No me voy a mirar cómo sufro, cómo se me está quemando la mano, cómo estoy sintiendo el dolor, pues porque eso haría un masoquista, ¿sí? Pero como no es así, entonces lo que hacemos nosotros es que cuando nosotros sentimos algo que nos hace daño, el reflejo innato es quitar la mano. Si me estoy chuzando, si me piqué con alguna aguja, si de pronto tuve un contacto con un cable que estaba pues así como a la vista y entonces lo cogí y me pasó un choque eléctrico, pues entonces yo rápidamente lo suelto. No es que yo lo tenga ahí y viva el sufrimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea René Descartes con la existencia del cuerpo, que él lo ve como ese modo mecánico, pero que influye o ha sido influido por los estímulos externos, que también es lógicamente cierto, ¿sí? Nosotros no nos vamos a quedar, como les digo, pues no nos vamos a acercar a donde nos está haciendo daño. Por el contrario, lo que vamos a hacer es retirarnos. Entonces, digamos que esas son las dos maneras que para poder entender un poco el análisis comportamental, ¿sí? Lo que nos planteaba Descartes en cuanto a la existencia de la mente, la razón, las ideas, la voluntad y el cuerpo en cuanto a los estímulos externos y la manera como nos está afectando de alguna manera en un momento determinado. Entonces, como primera medida estamos hablando de René Descartes
Luego, otro precursor para poder entender un poco este análisis experimental del comportamiento, estamos hablando o necesitamos hablar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes plantea que nosotros, esta época es de un filósofo materialista, en donde él dice, ¿sí?, que el hombre es regido por las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces él postulaba, o empezó a hablar del principio del hedonismo, ¿no? Entendemos nosotros que el hedonismo es como la necesidad o el principio del placer, el disfrute, disfrutar absolutamente todo, sentirse bien, gozarla, pasarla bien. O sea, el hedonismo es exactamente el principio del placer. O sea, que el hombre actúa o se mueve de acuerdo al principio del placer, ¿sí? Ese sería el hedonismo, ¿no? La anedonia, que es lo que niega al hedonista, ¿sí? La anedonia, pues, es esa falta de sensaciones, es ver las cosas de una manera muy grises. Esa anedonia pues no me permite disfrutar de las cosas. Entonces es la persona que mantiene totalmente depresiva, es la persona que mantiene todo el tiempo apática, poco se integra, porque pues ve el mundo a través de una lente, un prisma totalmente negativo. Entonces realmente Thomas Hobbes habla de que el hombre está regido por esas leyes de la naturaleza y menciona en este caso al hedonismo, con el principio del placer, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese principio del placer? De que nosotros, y eso lo decía Thomas Hobbes, nosotros los seres humanos, nos acercamos a lo que nos produce placer, ¿sí? Si yo tengo una relación afectiva que me genera satisfacción, que me genera tranquilidad, que me genera enamoramiento, que me genera muchas cosas bonitas, pues yo voy a disfrutar de esa relación. Estamos planteando que comportamientos dentro de los parámetros normales, ¿no? Porque pues lógicamente hay personas que tienen cierto tipo de dependencias afectivas, que lo que hace es de que la persona viva en un mundo de mentiras, porque cree que su mundo es la existencia de esta persona, cuando esta persona lo que le hace es hacerle daño. Pero él sabe que le está haciendo daño, pero se mantiene ahí. O ella sabe que le están haciendo daño, pero se mantiene ahí. Eso es lo que uno no entiende, cómo hay parejas que viven un infierno, pero ahí se mantienen, ¿no? Perdón, son de esas personas que, por ejemplo, o sea, pues no sé, dicen, ay, me está haciendo daño, pero entonces como me dice que no lo vuelve a hacer, o me da chocolates, o me da X o Y cosa, entonces ya sé que va a cambiar y yo no, yo sepa que me está haciendo daño, pero porque me dio de pronto chocolates o por ciertas cosas, entonces yo acepto que me haga daño por los chocolates o lo que sea. Sí, claro, o sea, son personas que pues, hay que mirar un poco pues su historia de vida, ¿no? Hay que mirar un poco su contexto en donde ha crecido, y, y son las personas que son emocionalmente dependientes, que son muy temerosas, que tienen mucho temor hacia cosas nuevas, no se atreven a soltar, no se atreven a mirar hacia otro lado, porque acá me agarré y acá no me suelto, ¿no? Entonces, realmente, yo una vez mirando, a veces yo me pongo a mirar estos programas que dan en Discovery, en Herman Holt, que hablan de estas relaciones tan traumáticas, como es que la persona se mantiene, y tiene que ver lo que tú estás planteando, de que las personas, por más que les hagan daño, ahí están, ¿sí? Pero entonces, yo llego en la noche y llevo a mi pareja una chocolatina, se les llevo un ramo de rosas, después de haberla golpeado hasta el cansancio, pero pues la persona realmente se mantiene en ese ciclo vicioso y no sale de allí.
¿Por qué? Porque le da miedo, ¿no? O no tiene las herramientas para salir, o sea, hay que trabajarle muchísimo todo lo que tiene que ver con esa autoestima y ese autoconcepto que puede estar manejando en ese momento. Pero entonces Hobbes nos decía eso, ¿no? De que nosotros tratamos de acercarnos a lo que nos produce placer y lógicamente tratamos de evitar lo que nos produce dolor, ¿sí? Entonces, él planteaba que el hombre conoce a través de la experiencia. Y hoy día eso es cierto, ¿sí? Eh, eh, Conoce a través de los sentidos, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo escucho. ¿Ven? Entonces, realmente uno dice, oiga, de verdad uno, en cierta manera, uno se hace daño porque uno quiere. ¿Sí? Las mujeres, los hombres, porque esto no es únicamente de las mujeres, también existen hombres de que no piensan en su bienestar, sino lo que tengo es lo que me tocó y ya de aquí no me muevo. Cuando realmente uno puede soltar para darse la oportunidad de otros espacios, ¿sí? Entonces se presenta ese tipo del hedonismo o la anedonia, o la cercanía a lo que me genera tranquilidad, felicidad, armonía, o el retiro o alejarme de lo que me produce dolor. Entonces, digamos que ese es otro precursor de lo que hoy día se conoce como la psicología y la ciencia que estudia el comportamiento humano, teniendo en cuenta eso. Otro podría ser John Locke, ¿sí? En donde él dice que nosotros nacemos con una serie de ideas innatas, ¿sí? Pero que nosotros llegamos a conocer nuevamente a través de los sentidos. Entonces, la experiencia del mundo real. Emile Durkheim, que es un sociólogo, decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Hay otro postulado que también dice que el hombre nace salvaje y la sociedad lo educa, ¿sí? Son puntos de vista sociológicos, pero tienen que ver muchísimo con la experiencia que tenemos nosotros con el mundo real, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos colocan un mundo que es incierto, que es confuso, pues entonces todo mi esquema cognitivo, todas mis ideas van a estar también totalmente trastornadas. Porque lo que me enseñaron en el mundo real donde yo crecí, pues no es cierto, ¿sí? Por eso cuando hay casos en donde los pequeños son mantenidos en un mundo totalmente encerrado, sin ningún tipo de estimulación visual, ni afectiva, ni nada, entonces se hacen a la idea de que el mundo es así, de que el mundo es frío, que ese es el mundo real, ¿sí? Pero cuando salen, cuando tienen la posibilidad de conocer otras cosas, se dan cuenta de que, oiga, esto que yo viví por tantos años, mis 15, 16 primeros años de vida, ¿cómo es posible que me hayan dado a entender de que ese es el mundo real cuando no es cierto? La cuestión es que John Locke decía que la experiencia que yo tengo en los primeros años de vida, ese es mi mundo real, ¿sí? Y puede ser lógicamente confuso cuando ese mundo real pues no es tan real como pareciera. Entonces, ese es como el postulado que nos plantea John Locke con respecto a lo que tiene que ver con cómo nosotros conocemos a través de los sentidos y a través de la experiencia de un mundo real inmediato, un mundo real entre comillas, porque pues, el que nos lo estén presentando de esa manera, pues lógicamente no quiere decir que sea el verdadero o el más exacto. Luego, bueno, ya hemos hablado de René Descartes, ya hemos hablado de John Locke, ya hemos hablado de Thomas Hobbes, que son como los filósofos más reconocidos un poco en cómo nos aportó para lo que es la psicología como ciencia en el día de hoy. ¿Sí? No podemos dejar de lado, pues lógicamente, a Charles Darwin, ¿no?
pues él con su famosa teoría de la evolución, en donde pues lógicamente él plantea la continuidad filogenética entre el hombre y las especies, en donde todo va evolucionando y las especies se van adaptando con el paso de los años. Lo que, digamos, hay una teoría que se utiliza muchísimo en esta explicación de la teoría de la evolución, y es la teoría del desuso. La teoría del desuso lo que dice es de que cuando yo dejo de emplear por mucho tiempo cierta parte de mi cuerpo, de mi organismo, inclusive la visión, inclusive la audición, inclusive la parte táctil, inclusive el pensar, ¿sí? Pues eso pierde su funcionalidad, ¿no? Eso se le reconoce como cuando un bebé nace, cuando están pequeñitos, hay algo que se llama los periodos críticos y la plasticidad. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Los periodos críticos y plasticidad tienen que ver que hay un espacio de tiempo para que se dé cierto tipo de aprendizaje, ¿sí? Digamos, en los primeros años de vida hay cierto tipo de aprendizaje que se necesita que se den, y por eso se llama periodo crítico. En ese periodo crítico se tiene que dar esa enseñanza, sus aprendizajes, esos estímulos para que el niño aprenda, ¿sí? Esos son los periodos críticos. Pero también se habla del periodo de la plasticidad, que tiene que ver con cómo el organismo de los pequeños, digamos, como aún todavía están en constante formación, entonces digámoslo así, se estira, por eso se habla de plasticidad, se estira para que se pueda alcanzar cierto tipo de funcionalidad con respecto a, qué sé yo, por ejemplo, con el aprender a ir al baño, ¿sí? Entonces, hay cierto tipo de plasticidad con respecto a eso que permite que el niño aprenda de una manera determinada, ¿sí? Pero Darwin decía de que pues, las cosas que no se utilizan, pues se atrofian, ¿sí? Y al atrofiarse, pues entonces lógicamente, pues se deja de utilizar y se pierde. Entonces, en la evolución filogenética, lo que hace es que las cosas van avanzando frecuentemente, se van adquiriendo otras, y entonces, ¿quién sobrevive? Sobreviven las personas que tienen mejor adaptación. Pues lo que dice Darwin, o lo que decía Darwin, es de que pues, sobrevive el más fuerte, ¿no? Entonces, existe ese proceso de selección natural donde el más apto es el que tiene la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Sobrevive a las demandas del medio, sobrevive a las exigencias del contexto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues tendrá más probabilidades de reproducirse y entregar sus genes a la generación que viene, ¿sí? La naturaleza de otras especies es supremamente inteligente porque las hembras no permiten que un macho que está en cierta manera con cierto tipo de dificultades le transmita esos genes, porque ella lo que quiere es mantener a las crías y generar que sobrevivan, ¿no? Entonces no va a permitir, solamente va a permitir reproducirse al macho más capaz, más dotado de unos genes supremamente de dominancia como tal, ¿sí? Entonces eso se transmite de generación en generación, y eso es lo que nos plantea la teoría de la evolución de Darwin, ¿sí? El aprendizaje, pues lógicamente, adaptativo, que es un proceso ontogenético porque permite al organismo sobrevivir, procrear
y a la larga mantener las características de la especie. Cuando no es así, pues entonces no se puede sobrevivir, no se puede procrear y, pues lógicamente, no se mantienen las características de la especie. Y bueno, aquí entramos a hablar un poco más de lo que es Iván Pavlov, que es ya algo que ustedes ya conocen, ¿no? Perdón, que acabo de preguntar. ¿Qué es lo que nos dice Iván Pavlov? ¿Me pueden ayudar ustedes, por favor? Que ya se me acabaron. Ya tengo la garganta seca. ¿Qué dice Iván Pavlov, por favor? Stephanie. Stephanie Salazar, levantaste la mano. Sí, profe, era para participar hace rato, pero creo que él habla todo lo que tiene que ver con estímulo y respuesta en cuanto al condicionamiento clásico, ¿no? O sea, es decir, cómo a través de ciertas situaciones uno puede llegar a generar cambio de conducta. Sí, cambio de conducta. Sí, se trabaja la parte de la asociación de estímulos, ¿no? Ustedes son muy duchos ya en todo lo que tiene que ver con condicionamiento clásico, ¿no? Son muy conocedores de este tema de condicionamiento clásico que nos planteaba Pavlov y todos sus experimentos, ¿no? Pues, lógicamente es un precursor directo del análisis del comportamiento. Pues lógicamente él habla del estudio de los reflejos, ¿sí? Y esto lo que hizo fue que se generara el paradigma inicial del conductismo con su condicionamiento clásico, ¿no? Ahorita vamos a ver como un pequeño video precisamente de eso, de lo que nos planteaba Pablo, ¿sí? Voy a cerrar acá este segundo corte, por favor. Ya nos volvemos a ver para que hablamos de otros precursores del análisis experimental del comportamiento, en últimas de la ciencia como tal, de la psicología como ciencia, pero más a nivel experimental. Entonces, permítanme, ya nos volvemos a ver.